Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Últimamente nos informamos a través de las redes sociales y la semana pasada obviamente circulan un montón de hechos e informaciones a través de las redes sociales, pero llamó poderosamente la atención varias de las informaciones o los hechos que circularon a través de las redes. Y tiene que ver con actitudes violentas. Una de ellas se observa en que un chofer de una de estas plataformas precisamente colisiona con otro vehículo de mayor porte y el vehículo que choca al bol no se detiene, huye y el chofer obviamente de la plataforma comienza toda una persecución hasta que logra finalmente, alcanzar a esta persona que huía del daño que causó y agarró una piedra y lanzó contra la humanidad justamente del chofer de una camioneta de gran porte. El otro caso tiene que ver con una mujer que se baja de un auto en un lugar que pareciera de mucha afluencia de comercios y una de las vendedoras, derrama un balde de agua a la mujer. Y otro, por supuesto, que no es una cuestión menor, el representante legal, un abogado, ¿no?, que termina abofeteando, representante legal de una estación de servicios del interior del país, que abofetea a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización que estaba realizando su trabajo. Nos preguntamos hoy en Visión País ¿por qué somos violentos los paraguayos? No sé si la pregunta es muy agresiva ya, como dando por un hecho que somos violentos, o estos actos que básicamente, uno se entera a través de las redes sociales o de los medios tradicionales de comunicación, nos lleven a concluir que los paraguayos somos violentos. Por supuesto, también hay que incorporar como un elemento de análisis que últimamente hay hinchas barra bravas, sobre todo de clubes tradicionales, que no solamente demuestran violencia en términos de agresividad física, porque cuando hablamos de violencia podemos hablar de, tipos de violencia, pero la violencia entendida como agresividad física, no solamente se detiene la mirada cuando nos referimos a la figura de los hinchas de clubes de fútbol, sino últimamente están llegando a una situación extrema en donde se quitan, cometen asesinatos, ¿verdad? Y eso no es una cuestión menor. Y ni hablar antes del partido, durante el partido en las graderías y después después del partido. Pero también incluso cuando circulamos, sobre todo, y esto se da en el Departamento Central, en algunos distritos del Departamento Central, incluyendo la ciudad capital de la República, eventualmente ante algún, bocinazo, unos segundos después de haberse prendido la luz verde del semáforo, la gente reacciona con una actitud prepotente y violenta. Parece que la paciencia ha desaparecido de nuestras relaciones cotidianas, de nuestras relaciones humanas. Por eso nos preguntamos, reitero, ¿por qué somos violentos los paraguayos? Y queremos entender desde tres disciplinas científicas. Queremos entender desde lo que dice la sociología, pero también la psicología, e incluso cuando la violencia adquiere un cierto tipo de estadio, ya queremos también comprender desde el punto de vista patológico. Por eso incorporamos también una visión psiquiátrica.
Nos acompañan hoy destacados profesionales para colaborar con nosotros en este análisis de encontrar las fundamentaciones, por qué en estos últimos tiempos demostramos mayor violencia. Y ni hablemos en ciertos organismos que se exponen mucho, digamos, a la opinión pública, como por ejemplo, el Congreso Nacional, por mencionar, ¿verdad? Y por supuesto que en otros a veces tienen mayor cuidado, ¿verdad? Reuniones como en la Corte Suprema de Justicia, que probablemente otro tipo de violencia cometen, ¿verdad? En las reuniones de los ministros de la Corte, ¿no? O eventualmente organismos extrapoder, como el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Hoy le invitamos que nos acompañen para poder hacer este análisis. Está con nosotros el doctor Luis Ortiz Sandoval, sociólogo. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación a este programa. También nos acompaña el doctor Charles Rodas, psiquiatra. Muy buenas noches, Charles. Buenas noches, Francisco. Gracias de vuelta por estar aquí. También nos acompaña la licenciada María Cecilia Mancuello, psicóloga, jefa del Departamento de Salud Mental de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Muy buenas noches, María Cecilia. Muchas gracias. Celebro la invitación y agradezco, y creo que estos son los espacios pertinentes para realizar este tipo de análisis para compartir con la sociedad. Muchísimas gracias. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Ante el juzgado de paz uno va a solicitar una medida de protección. Se le dice denuncia, pero en realidad la única denuncia que se hace es ante la Fiscalía o la Policía Nacional. ¿Cuáles son los casos más comunes de violencia intrafamiliar? Los casos más comunes son de violencia psicológica, porque sí o sí se inicia por ahí, con un maltrato verbal, con ciertas conductas que se dan cuando no hay una agresión física. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La pregunta que podríamos formularnos es si somos o no violentos los paraguayos. Y cuando digo somos o no violentos los paraguayos, me estoy refiriendo como colectividad, como sociedad, Luis. Bueno, es una pregunta que ya muchos investigadores e investigadoras han respondido a lo largo de la historia de las ciencias sociales. Hay una autora muy conocida, una latinoamericana, que se llama Rita Segato, que sostiene que la violencia es uno de los fundamentos mismos de la existencia del Estado y por lo tanto tiene consecuencias la acción del Estado en términos de institucionaliza la violencia. Bueno, eso también lo ha dicho, por supuesto, Max Weber. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ciertamente hay niveles de violencia que son cotidianos, incluso que son imperceptibles, ¿verdad? Y que están presentes en la vida social misma. Después están estos casos, estas manifestaciones que uno podría preguntarse si no son meras manifestaciones anecdóticas o individuales, o bien si es que responden a un patrón, a algún patrón estructural, ¿verdad? Yo creo que hay una conjunción de ambas cosas, es decir, indudablemente que hay como disrupciones, ¿verdad?, que tienen los sujetos, de los cuales nos van a hablar los colegas presentes en esta mesa. Entonces que seguramente tendrá una explicación, si quieren ustedes, psicológica de algún tipo, pero hay sí algunos patrones que me parece importante resaltar. Por ejemplo, cuando en una sociedad hay niveles de arbitrariedad del uso o el ejercicio del poder por parte del Estado, hay una reacción a eso. Y la reacción nunca es, por supuesto, parsimoniosa o es tranquila. Por lo general, responde generalmente al mismo nivel
que la acción que ejerce el poder público. Es decir, cuando el Estado autoritario durante la dictadura de Alfredo Stroessner, por ejemplo, los niveles en los cuales ha ejercido justamente la violencia contra la población, hubo resistencia, ¿verdad? Hubo resistencia y requirió determinados niveles en algunos casos, ¿verdad? Justamente que sean en niveles justamente muy marcados. Ya en la era democrática, lo que nosotros constatamos es de que ha habido, sucede un poco lo contrario, es decir, si antes el Estado estaba presente, era omnipresente en la vida pública, hoy parece que hay como un retiro de eso, es decir, y con esto no estoy reivindicando el securitismo y de que la seguridad pública tiene que estar en manos solamente de la fuerza del orden, lo que estamos diciendo es de que hay un cierto nivel de arbitrariedad que tienen las personas y que tienen los colectivos, que resuelven, ¿verdad? De propia mano, digamos, muchos aspectos de convivencia y que ante la inacción, ¿verdad? de la fuerza del orden, efectivamente dan pie a que esta idea de que uno tiene que reaccionar en las situaciones más nimias, incluso así completamente, innecesariamente. El caso, por ejemplo, que mencionaste, ¿verdad? Que hemos visto de este video. A mí me llegó recién estos días, pero vimos el video de esta persona que abofetea a la señora. Había un agente del orden ahí, ¿verdad? Que no reaccionó, ¿verdad? Que no hizo nada. Entonces, esa es la muestra para mí más clara justamente de por qué a veces se recurre a la violencia, sea, en este caso, injustificada, pero cómo justamente las personas son, como el caso de esta señora, ¿verdad? Se encontró en una situación completamente indefensa justamente por la incapacidad de la fuerza pública de poder intervenir, ¿verdad? Yo creo que hay muchos otros aspectos indudablemente que iremos conversando en esta mesa, pero para iniciar me parece, Francisco, importante considerar como un aspecto que trasciende a la mera voluntad, o si querés vos, a una cosa antojadiza de los sujetos, ¿verdad? Ahora, la violencia, María Cecilia, ¿es natural al ser humano o es aprendida? Ambas cosas. En ese sentido tenemos que decir que son ambas cosas, ¿verdad? Existen varios factores, pero también quiero adherirme a ciertas partes de lo que estaba manifestando el doctor, ¿verdad? Tenemos que entender de que también es un fenómeno complejo y es multifacético, ¿verdad? Entonces hay varias facetas y varias dimensiones que hay que analizar acá, ¿verdad? Hay que analizar los factores individuales, sociales, culturales, históricos, ¿verdad? Médicos también, ¿verdad? Y políticos, ¿verdad? Porque todo eso incide en la conducta del ser humano y socialmente también nos afecta de manera significativa. Es un conjunto de factores que deben ser considerados para poder dimensionar y entender cómo también hacer las políticas públicas para poder trabajar estos índices y para poder disminuir, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ¿verdad? En psicoeducación. Entonces, los factores son muy importantes de analizar, por eso celebré esta mesa, ¿verdad? Porque hay que identificar qué está pasando realmente, si la dictadura, estos restos de la dictadura, esto no es un sistema en el cual nos sentimos todos abandonados, desprotegidos, ¿qué está pasando, verdad? ¿Cómo estamos sintiendo esta agresión? Por eso que la expresamos así. O sea, considero que hay una sensación como de mal manejo de la frustración, mal manejo también de la resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces falta mucha psicoeducación, falta mucha intervención en salud mental, falta mucha psicoeducación en el Ministerio de Educación, creo que sería pertinente mencionar, ¿verdad? Entonces tendría que ser una mesa como interdisciplinaria, multisectorial, en la cual todos deberíamos estar comprometidos porque a todos nos afecta de una u otra manera. Ahora, ¿hay una línea y en qué consiste esa línea, Charles, para decir, bueno, hasta aquí se podría tolerar ciertas conductas violentas, pero a partir de allá ya se considera una cuestión patológica, o en ningún caso cuando hablamos de violencia? Y te hago esta pregunta también por tu formación filosófica, ¿verdad? Y en el ámbito de la psicología, aparte de ser, digamos, en la psiquiatría, ¿verdad? Esta es la ventaja que tiene el doctor Charles, justamente de Rodas, de combinar estas tres disciplinas científicas. ¿Hay algún criterio como para decir esto es tolerable, digamos, y esto sí ya requiere de algún tipo de tratamiento psiquiátrico? Pues yo creo que ahí el sentido común es lo más lógico, ¿verdad?
En una situación violenta, una actitud de ensañamiento, de hecho ya se constituye algo que está en el límite entre lo permitido y lo no permitido, ¿verdad? Como ocurre creo que en el caso de la mujer, el abogado con la mujer que le patea, le echa, creo, no sé, al policía también creo que le empujó, ¿verdad? Y después la bofetada que le da es extraordinaria. Pero yo creo que el tema central ahí es, el compañero sociólogo mencionó hoy a los sociólogos, y como yo vengo de una disciplina que es el psicoanálisis, le voy a mencionar a Freud. Freud decía que el malestar en la cultura, porque esto es un malestar en la cultura, la situación violenta es un malestar en la cultura, venía de tres situaciones. Uno era la fuerza de la naturaleza, que es violenta, ¿verdad? Cuando se enoja es violenta. El otro era la caducidad de la vida, el tema de la muerte, ¿verdad? Y el tercer lugar era la incapacidad de los humanos de normar nuestras relaciones. Yo creo que ese factor, el tercer factor que Freud ya lo mencionaba mucho, es el factor esencial. Porque en la misma época en que Freud descubría el inconsciente, Durkheim ya hacía su libro sobre suicidio, situación violenta contra sí mismo, Emile Durkheim, sociólogo, y Durkheim ya empezaba a hablar del tema de la anomia. Y yo creo que el tema central de nuestra sociedad, y eso claro que es un tema sociológico, pero para mí desde psiquiatría, psicoanálisis, ese es el factor central. El factor central es de cómo la estructura del Estado se olvida del común en su proceso legislativo y privilegia al particular, al individuo. Entonces, ese proceso de desaparición de leyes que cohesionan, Durkheim decía, pero ¿qué interés uno tiene de hacer cosas por el común si la ley privilegia al individuo? Freud decía la misma cosa de la religión. ¿Quién va a querer ser una persona éticamente responsable si todos los que son éticos no triunfan en la sociedad, ¿verdad? No progresan? No hay nada acá en la tierra que le permita a la gente, a través de su buena moralidad, decir estamos viviendo bien porque cumplimos los principios morales. Y yo creo que atrás de eso, del tema de la anomia, viene la inmoralidad y viene la injusticia que comentaba el compañero sociólogo. Ahora, algunos analistas políticos hablan de la experiencia social post-COVID y señalan que precisamente la sociedad se volvió, como consecuencia de la experiencia del COVID, de la pandemia, se volvió más conservadora, y como consecuencia de ser una sociedad más conservadora, muchos, por ejemplo, que no se quieren saber nada de la religión, ¿verdad? Con la experiencia del COVID se volvieron más religiosos, apegados, digamos, a la religión, probablemente por esta experiencia de, digamos, de la muerte que causó el virus del COVID, ¿no? Y como consecuencia, digamos, de una actitud así más conservadora de la sociedad, una relación jerárquica en donde se normalizó la negación de ciertos derechos, ¿verdad? ¿Cuántos derechos fueron cercenados, digamos, ¿verdad? Por el peligro que representaba, digamos, el COVID. Dicho esto, Luis, cuando se plantean aspectos que tienen que ver con la estructura social, y como yo siempre digo, nosotros que somos de la cultura occidental, bueno, la sociedad se administra desde la política, ¿verdad? Y cuando la política es violenta en términos de que digamos, las políticas sociales son excluyentes, parece como una cuestión natural la reacción violenta ante esa exclusión. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros en el caso de Paraguay tenemos este concepto de la cultura del mbarete, ¿verdad? Como una cuestión casi normalizada, de que, digamos, una actitud violenta, bueno, como que se tolera, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves esas dos cuestiones?
Bueno, mira, cuando empezaste esta reflexión, justamente una de las cuestiones que puso en entredicho, creo yo, el escenario generado por el COVID, es justamente esta cuestión aspiracional de la sociedad y una aspiración según la cual digamos, se organiza la sociedad racionalmente y es previsible y es calculable, ¿verdad? Y no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Es decir, muchos componentes de la experiencia social no son ni previsibles ni calculables. Y entonces, efectivamente, hizo perder en diferentes niveles las referencias que habían de cierta previsibilidad y calculabilidad. Una pandemia como esta, ¿verdad? Pero también lo hace una guerra, también lo hace una serie de otras, muchos eventos de carácter colectivo generan este tipo de cosas, lo cual justamente interpela es qué capacidad tiene el poder público, el Estado en particular, de poder mínimamente organizar. Y ahí es donde vimos de que hubo experiencias estatales con el COVID. Si bien afectó a toda la humanidad, hubo estados que gestionaron bien y otros que no tanto. Entonces, eso es importante también decirlo, porque hay que comparar, ¿verdad? En términos comparativos, efectivamente nos muestra de que hay sociedades por lo menos que están más preparadas ante la incertidumbre. Paraguay fue, creo, un caso muy, muy particular porque existían indudablemente algunas características que ya tiene nuestra sociedad a la que vos te referías, esta cuestión que podemos después ver también cómo le nombramos de la cultura a nivel general, en el Bareté y qué sé yo. Pero lo que sí me parece que es claro en el caso paraguayo es de que hay como una, digamos, una normalización de determinados tipos de formas de convivencia, ¿verdad? Que justamente responden a esto que señaló muy bien también el doctor Rodas, ¿verdad? Es a una desregulación, porque el concepto de anomia pues es lo que no está regulado. Entonces, en Paraguay hay muchas cosas que no están reguladas y paradójicamente eso es la norma. Entonces yo creo que la violencia, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra dan cuenta justamente de ciertos niveles de tolerancia que ya están, de que están normalizadas, de la convivencia social en la cual puede haber efectivamente una reacción pues, a nivel intersubjetivo y qué sé yo. Pero, a ver, mencionamos lo otro que referiste también. La política ejerce una función que es justamente acallar, moderar, ¿verdad? Justamente domesticar la violencia o la propensión a la violencia que tienen los sujetos, ¿verdad? Toda una discusión acerca del estado de naturaleza, si éramos buenos, si éramos malos, Hobbes, Rousseau y toda esta historia. Aquí el punto es de que en la práctica la política y el Estado lo que han hecho justamente eso es domesticarlo. Y en ese sentido hay un autor muy interesante, se llama Norbert Elias, que decía de que en la magnitud que se dio un proceso de civilización, decía él, lo que sucedió es de que con la coacción que el poder público ejerció sobre la población, los individuos de la población empezaron a internalizar esa coacción y él le denominó proceso de autocoacción. Entonces, una dialéctica entre la coacción del poder público y la interiorización de esa coacción. Por lo tanto, la gente reprime, y por eso también muy pertinente lo del psicoanálisis, reprime la propensión a ser violento porque sabe que eso tiene consecuencias. Ahí surge el concepto de responsabilidad. Uno es responsable, que quiere decir asume las consecuencias de sus actos. Entonces, yo puedo ser violento, pero reprimo, ¿verdad?, mi impulso de reaccionar ante una persona, ante una situación, lo que fuera, porque sé que la probabilidad que el poder público medie y haga justicia es alta. Pero ¿qué pasa en sociedades como las nuestras? Que justamente esa es la carencia, ¿verdad? Y termino con esto, más aún cuando nos encontramos, por ejemplo, vos, todo lo que estamos aquí, estamos al tanto de lo que han sido, por ejemplo, el tema de la alimentación escolar recientemente. Hay, pero una reacción por parte de las diferentes colectividades y comunidades en el país acerca de la calidad de la provisión, además de la insuficiencia en algunos casos, del criterio excluyente en otros. Es decir, muchas situaciones que se están dando. Y con este tema, por ejemplo, de la carne de cerdo, uno puede decir, bueno, yo estaba viendo en las noticias, en algunos canales, ¿verdad?, qué sé yo, que me parece de manera tendenciosa, decía, pero ¿cómo se van a quejar si finalmente es comida y que es preparada? Pero uno dice, la dignidad de la gente, ¿verdad? Si son fondos públicos con los cuales contribuyen, ¿verdad?, los ciudadanos, los contribuyentes, las contribuyentes. ¿Cómo es posible que no se permita el disenso e incluso el cuestionamiento de la calidad de algo tan sensible que es la alimentación? Entonces, en ese sentido, hay reacciones que no son necesariamente violentas, pero sí ya dan cuenta de una disconformidad
porque el poder público está haciendo de manera muy soterrada y velada, siendo violento. Es decir, cuando tendría que suministrar alimentación de calidad, está haciendo otra cosa, además con criterios dispares, excluyentes, inequitativos, está generando el mismo poder público las bases para la violencia, me explico, ejerciendo violencia. Un tipo de violencia que, repito, es más imperceptible, pero es violento, Francisco. No cabe la menor duda. Entonces, la política pública, indudablemente, que en su arbitrariedad, cuando no cumple este papel que es justamente impartiendo justicia y asegurando justamente la no discrecionalidad por parte de los particulares y siendo el Estado el que con la administración de justicia asegura cierta equidad, bueno, entonces es legítimo, decía Max Weber, de que el Estado reprima toda reacción violenta ante el ejercicio del poder. Pero Paraguay se caracteriza por su historia secular de que siempre el poder público fue arbitrario, entonces la gente tenía derecho, decía Tomás Palau, decía una cosa interesante, la gente se defiende porque, o sea, tiene derecho a defenderse porque se ejerce contra ella violencia, ¿verdad? No cabe la menor duda. Y en el caso del ejemplo que pone el doctor Luis Ortiz, tiene que ver con una cuestión fundamental que no hay que perder de vista, y es que la alimentación es un derecho humano fundamental, ¿verdad? O sea, el Estado, al administrar la alimentación escolar, no está, digamos, haciendo un favor, ¿sí? Sino como organismo responsable de la administración de la sociedad, está materializando un derecho humano fundamental, como es el derecho a la alimentación. Entonces, esto es justamente lo que se discute con el tema de la experiencia del post-COVID. Parece que la violación de determinados derechos terminó normalizando, ¿verdad? Normalizándose, y eso produjo a su vez lo que yo califico como una especie de anestesia social. Entonces, hay derechos que son violados, ¿verdad? Y que se normalizó, ¿verdad? Y lógico, no hay reacción de la ciudadanía, ¿verdad? O hay reacción en algunos sectores de la sociedad, y esa reacción ya obviamente es violenta. Estaremos hablando justamente de todos estos ejemplos de los que estamos hablando para tratar de entender por qué la sociedad paraguaya es violenta. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Cachiporros y Gauchito Club, se llama Sudamerical. Los cachis están de vuelta, y esta vez con esta nueva propuesta musical que corresponde al tercer adelanto de su próximo y esperado trabajo discográfico. Se trata de Lilo y Stitch, y ya tenemos un nuevo adelanto de la versión live action del aclamado film de Disney que se lanzaba en el año 2002. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Por qué somos violentos los paraguayos? María Cecilia, vos que estás en el Ministerio Público, Sí. los casos de violencia intrafamiliar y en algunos casos de ejemplos extremos como el feminicidio, Sí. ¿cómo es posible que alguien que supuestamente, entre comillas, ama a la otra persona termina asesinándole, ¿verdad? O en los casos incluso de violencia intrafamiliar, que se parte del presupuesto que todos los miembros de la familia se quieren, se aman, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo entender esa, digamos, actitud violencia en un contexto familiar? Bueno, en realidad estamos sufriendo y estamos sobrellevando con la mayor integridad de lo que podamos, porque la cantidad de causas que tenemos y de denuncias que tenemos actualmente sobrepasan la imaginación.
Y realmente la realidad superó hace tiempo la ficción. Lastimosamente, la capacidad de asombro de los profesionales cada vez es mayor. Cuando uno cree que ya vio todo, no es así, como tenemos los casos de anteriormente de la chica que fue desmembrada, ¿verdad? Uno jamás hubiera pensado que eso que iba a llegar a ocurrir eso en Paraguay, ¿verdad? Parecía eso de ciencia ficción, ¿verdad? Que en los países más del norte ocurrían, ¿verdad? Parecían de fábula. Sin embargo, hoy día tenemos esas situaciones acá, ¿verdad? Lastimosamente, esto ya viene de años, ¿verdad? Esto ya permeó décadas y décadas, y esto nos llevó a normalizar la violencia, a naturalizar y a no reaccionar, como ocurrió en el caso de esta señora que le cachetearon. Todos se quedaban ahí congelados sin poder reaccionar. Pero yo no digo sin poder reaccionar o avalando. Sin poder reaccionar o adhiriéndose a eso. ¿Qué significa ese no reaccionar también, verdad? Porque no es necesario ejercer violencia si uno tiene razón. Porque en la expresión de la violencia, uno expresa violencia cuando uno quiere demostrar el poder, cuando uno tiene que imponer. Pero si uno tiene razón, si uno es lo que es, con la tranquilidad que uno requiere y que uno puede lograr cualquier cosa cuando uno es, no es necesario imponer. Ahora, la resolución de conflictos demuestra la madurez y la capacidad de la persona de afrontar asertivamente cualquier situación, en cualquier instancia. Y eso debe ser desarrollada tanto por personas que representan el Estado para ser resolutivas de manera asertiva ante las situaciones violentas y no reaccionar con más violencia. Porque aquí hay que empezar a hacer, no a decir simplemente, a hacer. Llegó el momento en el cual la gente tiene que poner de la palabra al hecho, en acciones. De pasar de simples estrofas a acciones de que se puede hacer esto, de que se puede vivir funcional, se puede vivir respetando a la otra persona, se pueden conseguir muchas cosas y articulando y demostrando mucho más poder y mucho más sabiduría si es que uno articula de manera estratégica cualquier situación, inclusive discutir. El paraguayo no sabe discutir sin alzar la voz, sin ofender. El paraguayo no tiene esa capacidad. ¿Será que tenemos que plantearnos como mujeres y varones que no podemos discutir y simplemente esbozar un argumento sólido que refute lo que el otro está pensando? Porque hay que aprender a discutir, hay que aprender a sostener lo que uno cree y lo que uno piensa, pero con teoría, con argumentos. Y ahí veamos quién es más que más, quién es más inteligente que quién y quién es más poderoso que quién y quién articula mejor que quién. Acá pasamos a competir de una manera más primitiva. Y avalamos eso. Entonces, no todo lo que pasa y no todo lo que es normal está bien. Entonces, ¿es normal? Sí, es normal. Ok, ¿y está bien? ¿Y cómo tendríamos que actuar? Si alguien viene y me derrama algo, yo tendría que reaccionar de manera madura, violenta, o equilibrada. ¿Cómo tendría yo que actuar? ¿Es necesario que yo me equipare a ese nivel? No. Yo puedo, si es que tengo los recursos necesarios y las herramientas necesarias adquiridas dentro de mi patrón de conducta. Pero para eso tengo que tener un trabajo personal, psicológico, un contenido, ¿verdad?, que me ayude a avalar mi conducta y a sostener mis acciones. Entonces, tendremos que volver a ser íntegros y a valorar la integridad como persona. Yo hago y digo, y yo valgo por eso. Y entonces los otros van a aprender a respetarme porque no van a poder refutarme. Ahora, si volvemos a la parte primitiva, volveremos a los golpes, ¿verdad? Pero quien golpea no tiene razón. Quien golpea necesita golpear porque no puede, con las palabras no puede.
quien reacciona de manera agresiva no tiene otra manera, no tiene otro elemento de resolver ese conflicto. No maneja la ira, no tiene autocontrol, no tiene control de sus impulsos. Entonces, yo creo que hay muchas situaciones que hay que valorar y hay que ponernos a pensar como mujer y como varón. La mujer que cría al varón y el varón que es varón, de repensar su masculinidad, si es repensar como un simple acto primitivo, y si eso le hace más hombre, o si yo tengo que enseñarle a mi hijo a ser más primitivo para que sea más hombre. Entonces yo creo que hay mucho trabajo, muchas cosas que pensar y mucho que plantear y mucho que analizar y discutir, ¿verdad? Porque me parece que discutir y disentir es el camino. Ahora, en este aprendizaje a administrar la, digamos, la ira, los nervios, la reacción ante determinadas situaciones, tenemos, digamos, el deber ser cómo tendríamos que comportarnos y cómo realmente nos comportamos. Porque, y en esta perspectiva, Charles, cuando, a ver, en determinadas situaciones alguien es violento, resulta muy difícil esto que decía Jesús, te da una bofetada en una mejilla y le das la otra. Generalmente hay casi una reacción instintiva ante un acto violento que se sume otro acto violento. O sea, yo comprendo perfectamente lo que María Cecilia plantea, que es el escenario ideal. Pero en la convivencia cotidiana, cuando vos te encontrás con un prepotente, ¿verdad?, con un violento, en la medida en que vos te querés comportar, como dice María Cecilia, incluso algunos son más violentos, ¿verdad? Entonces, es como de repente, no sé si uno tiene que ser violento o no, pero, digamos, demostrar así como una cierta actitud y decir, che, pará un poco, ¿verdad? O sea, todo eso, Charles, y te formulo la pregunta por tu formación multidisciplinar, digamos, quiero siempre entender la cuestión patológica, ¿verdad? ¿En qué momento uno dice, bueno, vos necesitas de un tratamiento, ¿verdad?, como para poder administrar tu conducta, porque ya es una patología? Yo creo que el ejemplo que puede servir más ahí es la conducta ante un esquizofrénico. El esquizofrénico nos trae al verle cuando es una esquizofrenia. Lo que pasa es que la psiquiatría diagnostica esquizofrenia así como el médico general diagnostica resfrío. O sea, diagnostica en exceso, mal. Igual que los trastornos afectivos, los bipolares, ahora es la moda de los psiquiatras y diagnostican a mansalva, digamos. Pero cuando uno se encuentra con un esquizofrénico, o sea, uno tiene una sensación de extrañeza extraordinaria, que está como con una persona que es de otro mundo, que no te entiende, que no hay forma, y ni él te entiende a vos, ni vos a él. Y cuando los esquizofrénicos se violentan, la gente al revés piensa de que los locos son muy violentos. Los sanos son violentos, sí. Los locos rara vez son violentos. Sí. Y sin embargo, uno de los miedos a la locura es justamente la agresividad extrema, supuesta del loco, ¿verdad? Cuando vos estás frente a un esquizofrénico y el esquizofrénico se quiere violentar, si vos le mirás fijamente y mantenés una voz firme, casi generalmente no hay violencia. Porque en ese nivel el lenguaje ya es corporal, no es más verbal. Ya no se entiende más el discurso verbal. El medio comunicativo casi ya no es verbal, es corporal. O sea, es un lenguaje animal. Así como los animales se detienen cuando se detienen porque muestran los dientes, porque hacen algo para detenerle al otro, ¿verdad? Yo creo que ese aspecto es muy importante. Y yo creo que, retomando un poquito el tema central que vos nos planteabas, el COVID me traía mucho movimiento a mí, porque el COVID es también una violencia de los gobiernos y de la industria farmacéutica sobre la población.
es una violencia. Y ahora sabemos y sale a la luz todas las batallas legales que vieron en diferentes países sobre cómo nosotros pasamos a ser conejillos de India, pero mundiales, todo el mundo pasó a ser conejillos de India. Y hay una... no voy a repetir lo de la biología, que vos ya lo tocaste muy bien. Rousseau, que decíamos que éramos unos santitos, y Hobbes decía que éramos unos diablitos, ¿verdad? Pero hay otra violencia, que es la violencia cultural. Y yo creo que la violencia cultural ya empieza con todo el proceso de modernización del capitalismo, ¿verdad? La violencia cultural empieza cuando el sistema de producción transforma la familia. Porque la gente porque la mujer tiene que salir a laburar afuera, porque hay que buscar 2 trabajos, porque viene la liberalización de la fuerza laboral y te pueden despedir en cualquier momento. Entonces, toda la estructura familiar se vuelca a la búsqueda del trabajo y se pierde el espacio tradicional de la familia como formadora del proceso, como primera formadora del proceso de socialización. Eso se pierde. Yo digo hoy que la familia hoy no es familia, la familia hoy es hotel. Porque tiene la misma estructura que el hotel. Entra la gente, se va a su pieza, come cada uno a la hora que quiere, no hay mala mesa, no hay mala comunicación, ¿verdad? Y si no hay comunicación, no hay un sentido común de pertenencia y una mirada hacia el futuro de conjunto del medio familiar. Entonces, toda esa estructura, fíjate, toda esa estructuración familiar viene por modelo social, viene por modelo productivo, no es biológico. La resultante, yo siempre discuto con mi colega psiquiatra y le digo, claro, el cerebro es el hardware y nuestra experiencia de vida es el software. ¿Quién está primero, el huevo o la gallina? Y que el uno no funciona sin el otro. Si uno le mete el contenido, el otro no va a hacer el cuerpo no va a hacer ninguna expresión si no tiene un contenido. Va a ser una momia que no se mueve, porque tiene experiencia de vida, no tiene ganas de moverse, no come, etcétera, etcétera. Entonces, y después está la violencia de la estructura del Estado, que yo creo que es la más compleja. Freud y Marx nunca intercambiaron, pero Freud se refería a Marx y no sé si Marx se refería a Freud, pero Freud se refería mucho a Marx. Y Freud le decía a Marx de que es cierto que la propiedad privada genera mucho conflicto social. La apropiación de la acumulación originaria, ¿verdad? Donde se meten a tomar los terrenos. Bueno, pero Freud le decía, antes de la propiedad privada, el ser humano se apropia. ¿De quién se apropia? Del otro humano. Y el niño se apropia de la madre, y el niño se apropia de los objetos, y los niños se pelean entre ellos por los objetos. Digamos, hay un antecedente muy grande en relación al tema de la propiedad. Propiedad en mi mamá, en mi juguete, etcétera, etcétera. Y en relación al tema del Estado, él decía, el Estado se otorga la propiedad de la fuerza. O sea, nos priva a nosotros el uso de la fuerza con el único fin de otorgarse a sí mismo la propiedad del ejercicio de la fuerza, que es absolutamente real, ¿verdad? Hay algo más. Una cosita de Einstein, Freud y Einstein, muy interesante. Sociedad de las Naciones, el antecedente de la ONU, Sociedad de las Naciones. Le llama a la Sociedad de las Naciones, le llama Einstein. Y le pregunta, ¿cómo se va a resolver este problema de la maldad humana y de la guerra y de la matanza y de todo? Y este le dice, yo no puedo resolver solo, necesito un interlocutor. Y le dice la sociedad, bueno, no, elija usted su interlocutor. Y Einstein le elige a Freud. Y ahí sí hay un intercambio epistolar muy interesante. Ahí sí, no como el caso de Marx, que sin saber el otro, uno opinaba del otro, ¿verdad? Y bueno, Freud le dice ahí eso de que el hombre tiene en su propia naturaleza biológica la condición de la agresividad. Pero después Freud se va corrigiendo otra vez su proceso y dice, no, la agresividad no nace del instinto primario. La agresividad nace cuando el instinto primario se quiere apropiar de algo y alguien interfiere esa apropiación.
Entonces la agresividad nace de la intersubjetividad, el encuentro de dos seres, ¿verdad? Que es interesante para el punto de vista de la violencia, No ¿verdad? cabe la menor duda. Absolutamente. Pero ¿hay salida a esto o no? ¿Y quién debe plantear esta actitud violenta que se demuestra en la convivencia social? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. 500 cámaras están ya operando en Asunción en zonas críticas para que la policía pueda monitorear en tiempo real y poder dar una respuesta más inmediata cuando existen hechos de inseguridad y también siniestros. Agentes de la SENAT incautaron el bus que estamos observando y resulta que estaban llevando droga. Permitió transportar 1.667 kilos de marihuana y el destino era Brasil. Televía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. ¿Hay solución a las manifestaciones violentas que demuestran algunos ciudadanos, María Cecilia? Voy a comenzar por el sociólogo, ¿verdad? Okay, para distribuir más los tiempos, sí. Verdad. ¿Hay alguna solución? ¿Qué dice la sociología, Luis? Bueno, a ver, no sé si solución, Francisco, en el sentido de que yo creo que la reflexión que instaló esta mesa me pareció muy, muy importante y creo que debe siempre suscitarse este tipo de espacios para debatir. Lo que yo más bien me atrevería a decir es lo siguiente. Primero, hay una pregunta que hoy hiciste en un momento que tiene que ver con el tema de la violencia, en particular la violencia doméstica. Yo quiero señalar así brevemente algunos datos. Hay una correlación que puede ya rastrearse de los años mediados de los 90 a esta parte en Paraguay, que tiene que ver con el incremento progresivo, paulatino, ¿verdad? Y sostenido de la participación laboral femenina, ¿verdad? De la entrada de la mujer en el mercado de trabajo, que dicho sea de paso es un derecho, ¿verdad? Y asociado a eso, indudablemente hay un hecho social que es, ¿qué cosa? La autonomía económica de las mujeres en este país. Mira, y ahí, recuperando lo que señalaba la licenciada Cecilia, es qué experiencia tenemos como sociedad de administrar, gestionar nuestras pulsiones, ¿verdad? Nuestros impulsos y la agresividad, uno de ellos que es constitutivo, si querés vos, en parte es construido, en parte es adquirido. Bueno, hay sociedades que la administran de una manera y otras que la administran de otra. Bueno, en Paraguay, ¿cuál es el tema? Justamente que es una sociedad violenta, pero también esa violencia tiene la forma, y es muy claro, con el feminicidio, con la violencia doméstica, con el abuso sexual infantil, que es también sorprendente los niveles y que se calla mucho. Es justamente como los varones en particular, y acá estoy dando nombres y apellidos en el sentido que es la población, tiene una manera de resolver y de gestionar el tema de la autonomía económica, ¿verdad? Que va cobrando la mujer de una manera justamente primaria, de una manera justamente sumamente y violenta. Esto es un tema que tenemos que debatirnos. Por supuesto que no es culpa, yo no estoy hablando de culpa de los varones, pero es una responsabilidad particular que tenemos este sector de la población, pero que indudablemente en relaciones sociales, porque convivimos finalmente en una sociedad, es necesario interpelar al poder público y particularmente, y concuerdo también con la licenciada, a la política educativa. No es solamente responsabilidad de la política educativa, pero es un vector muy importante para ello. María Cecilia, ¿qué habría que hacer, digamos, como para poder administrar todo eso que habías planteado en tu otra intervención? Sí, justamente creo que tenemos que focalizarnos en inversiones en salud mental,
apoyo emocional. La gente necesita espacios en los cuales tenga que comprender y aprender a hablar. Aprender a hablar. El paraguayo no habla. El paraguayo no acciona y no habla. También tenemos pendiente la educación de valores, tenemos la incorporación dentro de los patrones de conducta y sería buenísimo que de repente en la parte de educación tengamos un apoyo en la cual la gente de educación pueda ayudarle a resolver los conflictos a los chicos desde la escuela. ¿Sí? Se pelean por la pelota, no son castigados, tienen que aprender a resolver en la escuela los conflictos, tienen que aprender a enfrentar desde chiquitito esto. Tenemos que aprender a darle apoyo a los chicos, tenemos que aprender a utilizar las herramientas que el Ministerio de Salud nos da actualmente, que tenemos una red de psicólogos y psiquiatras esparcidos por todo el país. Y aprender a pedir ayuda cuando necesitamos. ¿Sí? Y también creo que es importante mencionar, ¿verdad?, que el fortalecimiento de las instituciones dentro de sus valores y dentro de sus recursos va a hacer de que nos sintamos menos agredidos por el Estado, ¿sí? Porque el Estado, la sensación de inseguridad y de injusticia hace que nos sintamos agredidos constantemente, ¿verdad?, por el propio Estado. Y el Estado podría gestionar si tiene mejor gente arriba. Somos también responsables todo de lo que elegimos, ¿verdad? Entonces creo que es la manera de que todos podamos entender que sí se pueden hacer cosas, se tienen que plantear y tiene que haber actitud y voluntad de hacer eso. Charles, ¿qué propondrías como para reducir actitudes violentas de los ciudadanos que últimamente vemos que para mí no son anecdóticos, porque algunos dicen, no, pero son anecdóticos, nosotros los paraguayos somos tranquilos? Últimamente hay mucha violencia en distintos sectores de la sociedad paraguaya. Muy a lo mejor la lectura otra vez de los 10 mandamientos bíblicos, algo de eso sería lo que se podría proponer, en serio, no estoy diciendo en broma. Yo a veces tengo la idea de que de repente cuando va a venir ¿cómo se llama? La guerra final, la tercera guerra mundial o lo que fuera, va a aparecer algo relacionado con que vamos a volver a empezar allá de donde se dictaban los elementos fundamentales de relación entre los hombres, ¿verdad? Aunque podamos criticarle el tema de la bofetada y poner la otra mejilla y todas esas cosas que muchos autores polemizaron. Yo creo que el ser humano está constituido, de hecho, por elementos que no maneja su inconsciente, ¿verdad? Elementos que son metidas por la cultura, introducidas, vos utilizaste el término de introducidas, y son introducidas a la fuerza, ¿verdad? Todo el proceso educativo es un adoctrinamiento. Claro. Entonces son introducidas. Es una actitud violenta, sin lugar a dudas. Entonces el famoso super yo, la conciencia moral, es algo introducido desde afuera, ¿verdad? Principio moral. El ideal del yo, el super yo te dice, esto no tenés que hacer. El ideal del yo te dice, esto tenés que hacer, hacia esto tenés que ir. Porque resulta que hoy no hay más conciencia moral, no hay más ideales. El posmodernismo mata todo eso, mata todos los relatos, los relatos eternos, los relatos que nos guían, matan los ideales, las ilusiones. Entonces, es una construcción nefasta la que viene afuera. Por eso, en serio y en broma, decía que tiene que venir como una especie de 10 mandamientos, un organizador de vuelta desde cero, ¿verdad? Incluso hablaba de la ausencia de la moral, Charles, en tu primera intervención. Yo creo que el tema de la moralidad es vital del proceso destructivo de la sociedad. Por eso te digo que cuando el ser humano pierde la conciencia moral, pierde los ideales, el yo es débil, porque depende de la conciencia moral y de los ideales. Claro. Y entonces, ¿quién le come? El inconsciente. Le come las pulsiones, le come lo más primitivo que tenemos adentro. Es una estructuración, es un ser estructurado que se desestructura. Y quiero terminar con Hannah Arendt, que es una filósofa política que a mí me parece excepcional. Y Hannah Arendt decía que, más o menos, ella decía que la sociedad está tan mal porque hay un proceso de ignorancia, hay un proceso de indiferencia y hay un proceso de inacción, que es lo que vos señalabas, ¿verdad? Es que la acción es lo más difícil en la sociedad, porque ¿qué es lo que es la libertad? La libertad es la libertad de pensamiento, pero cuando pasamos de un pensamiento a la acción, nos cae la represión encima, ¿verdad? Entonces, la acción es lo más difícil de hacer. Y Hannah Arendt decía de que las sociedades totalitarias, únicas, de pensamiento único,
de restricción de libertades, como pasó acá con la ley Riera, en donde a todas las clases sociales bajas se les trata de delincuentes y se empieza la restricción legal, y después Hannah Arendt dice que después viene la pérdida de solidaridad, y después ya son una paria, son como los indios, como los indígenas que andan por la ciudad. Y también hablaba del Estado, dice, el Estado se vuelve de un Estado más plural, se vuelve un Estado nacional. Muy fuerte, desde que nos vamos a hacer la transnacionalización, ahora volvemos a traer el Estado nacional, ¿verdad? Y él no trae la onda nacionalista fuerte. Bueno, citaste a una filósofa, digamos, de origen judío. Ella es alemana, que fue criticada incluso por los propios judíos, porque fue muy crítica en relación con lo que hicieron después los judíos, digamos. En el juicio Eichmann en particular. Claro, ese fue el caso. Es el caso emblemático. El caso emblemático, ¿verdad? Bueno, imagínense, en televisión también podemos discutir estos temas, ¿eh? En horario central, un domingo a la noche. Una propuesta realmente académica. Esperamos haber colaborado para contribuir e intentar comprender por qué somos violentos los paraguayos. Muchísimas gracias, María Cecilia, ¿eh? Un gusto, un placer. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Un gusto, muchas gracias a vos, Francisco. Charles, como siempre, un placer. Gracias, Francisco. En Visión País. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Acá hay una funcionaria del INTN que fue agredida de una manera brutal. Una persona que se comporta de esta manera tiene impunidad. Claro. No lo hace a la vista de todo el mundo. Sin tener algún respaldo. Este es el Mbareté. Sí. El típico Mbareté que se cree intocable porque tiene algún apoyo. Su cara. O sea, ese es este hombre, este abogado que está ahí, que además ejerce violencia verbal también. Porque yo no quiero más que digan de un animal, porque los animales no reaccionan así. Son energúmenos, son bestias, con un título de abogado, ¿verdad? Un hombre que ya tendría que tener a esta altura la matrícula suspendida. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Por qué somos violentos los paraguayos? Y probablemente algunos recurran a datos estadísticos. Según datos del Ministerio Público, en 2 meses se registraron 7.500 denuncias, precisamente intrafamiliares. Imagínense, en un contexto, como habíamos dicho durante el desarrollo de nuestro programa, en un contexto donde partimos del presupuesto que todos se quieren, se contienen emocionalmente, como es el núcleo familiar. Lo cierto y lo concreto es que en estos últimos tiempos hemos visto en Paraguay, en nuestra relación cotidiana, actitudes mucho más violentas que no solíamos ver en otros tiempos. Y urge que tomemos conciencia de ello y que podamos discutir en el contexto, sobre todo, de instituciones que tienen la responsabilidad de educar y que hoy por hoy no recae solamente en las instituciones educativas. Hay otros organismos también encargados precisamente de la educación de los individuos, y el propio Estado, no solamente a través de la escuela, sino de otros organismos, obviamente también educan. Por tanto, el tema de la violencia es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos y que debemos administrar en nuestra convivencia social. Cada vez hay menor tolerancia, menor prudencia en términos de demostración de conductas agresivas y violentas. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.